Hola a todos y a todas, bienvenidos a este webinar de Google que se titula Domina la IA con Gemini, y hoy contamos con nosotros con un experto de IA de Google que se llama Felipe Calderero, que es experto de IA en Google, doctor en inteligencia artificial, y que estoy segura de que nos va a poder enseñar muchas cosas sobre cómo mejorar nuestra productividad y cómo sacarle todo el provecho a las herramientas de IA de Google. Así que voy a traer aquí al escenario a Felipe. Bienvenido, Felipe. El escenario es tuyo. Hola, Jone, muchas gracias. Nada, un placer estar aquí con todos vosotros y compartir esta sesión de hoy sobre, bueno, un poco como introducía Jone, ¿no? Domina la IA con Gemini. Eh, Básicamente esta sesión es parte, bueno, de una iniciativa de Google que tiene como objetivo el llevar todas estas herramientas, democratizar de alguna forma el acceso a la inteligencia artificial. Así que es un poco lo que vamos a ver hoy. Es una sesión introductoria para la que no hace falta ningún tipo de conocimiento técnico previo. Vamos a ir viendo, como veréis, todos los fundamentos poquito a poco para eso, con el objetivo de que saquéis el máximo partido. Un poco de las preguntas y de las inquietudes que compartíais antes de la sesión, bueno, iré comentando. Yo creo que vamos a ir como viendo los diferentes aspectos. Ya, si queréis, os cuento un poco más qué agenda tenemos para hoy, pero creo que un poquito hemos recogido un poco todas esas inquietudes que teníais y que nos adelantabais. También gracias por todo el feedback, por supuesto. Lo que tenemos para hoy, básicamente, vamos a empezar con una intro, como os decía, desde cero, viendo un poco los conceptos más básicos, qué es la IA, cómo funciona y un poquito la jerga técnica, ¿no? Para que os suenen esos conceptos y esas palabras. Luego pasaremos a ver un segundo bloque donde entraremos ya al detalle de qué es lo que, digamos, la IA puede hacer por nosotros o ya está haciendo y entender un poco cuál es el contexto actual, también la evolución y demás. Luego hablaremos de cuál es algunas pautas, ¿no? Sobre todo para el uso responsable. Al final la IA es como cualquier otra herramienta, ¿no? Y conocer los beneficios, pero también las limitaciones y cómo utilizarla de la mejor manera posible. Y cerraremos viendo un marco estructurado para hacer peticiones de manera más eficiente. Al final, esas respuestas o eso que nos va a aportar la IA depende también de cómo nos comuniquemos con ella, ¿no? De manera eficiente, correcta y demás, y es lo que veremos en esa última parte. Así que nada, vamos con ello. Vamos a entrar a ver cómo funciona la IA, ¿no? Obviamente la IA está cambiando, pues, nuestra forma de trabajar, pero yo diría que nuestra vida en general, ¿no? Y que está básicamente en la mayor parte de nuestra vida, ¿no? Todos de una manera o de otra, de manera más directa o indirecta, aunque nos demos cuenta o no, estamos utilizando la IA, ¿no? Una primera, perdón, una primera área, obviamente, es la productividad, ¿no? Está mejorando todo lo que es la automatización de tareas, sacarle el máximo partido en cuanto, digamos, cómo eso, ¿no? Cómo hacer tareas repetitivas, aburridas y demás, y podernos enfocar en cosas más interesantes. De hecho, cuando se pregunta a los usuarios, digamos, que usan la IA o que reconocen usar la IA de manera, digamos, diaria o habitual o bastante importante, ¿no? Lo que serían algo así como los usuarios avanzados, más del 90% ya reportan o están diciendo que les está ayudando realmente, sobre todo eso, ¿no? A quitarse tareas repetitivas y a gestionar también picos de trabajo, ¿no? Y poder dedicarse a las cosas más interesantes, ¿no? Con lo cual también, bueno, habrá ahí un poco esos usuarios más avanzados de alguna manera ya nos están dando esa información, ¿no? De que realmente es algo que nos puede ayudar. Pero no se queda solo ahí, ¿no? También ha habido una revolución en cuanto a la creatividad, a las herramientas creativas. Hoy hablaremos también de eso, imagen, vídeo, audio, música, un poco de todo, ¿no? Realmente todas esas barreras de entrada, lo que antes era muy complicado, crear herramientas creativas o a lo mejor eran personas que tenían que tener, pues eso, unos conocimientos muy avanzados, de alguna manera esto se ha democratizado y también podemos poner nuestras ideas, cualquier historia, ¿no? Sacar nuestra visión creativa y ponerla o hacerla realidad. Y también en todo lo que sería la investigación y cómo afrontar, pues eso, los principales retos de la humanidad, ¿no? Desde ciencias del clima a temas relacionados con salud. Aquí, por ejemplo, os ponía una imagen, un ejemplo de Google Health,
ha desarrollado herramientas para la detección temprana y el diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Y al final, cómo estas herramientas también están ayudando, pues eso, a mejorar la salud, a salvar vidas en general. Así que nada, la IA está aquí y está para quedarse y ya está, de alguna manera, en toda nuestra vida. Pero bueno, ¿qué es la IA, no? Porque estamos hablando ya de la IA, de lo que hace. Disculpar que estoy un poco resfriado. Pero ¿qué es la inteligencia artificial? Es muy sencillo. Al final, la inteligencia artificial no es nada más que un programa informático, ¿vale? Una aplicación, un sistema, un programa informático en un sentido amplio, que está, de alguna manera, copiando o replicando algún aspecto de la inteligencia humana, ¿de acuerdo? Tan simple como eso, ¿no? Y ahí podemos pensar, pues, en diferentes subtipos o categorías. Por ejemplo, si yo estoy tratando algo relacionado con la comprensión o el análisis de vídeo, de imagen, ¿no? Eso sería, por ejemplo, visión por computador. Un área de la inteligencia artificial, una subárea conocida como visión por computador. Si estoy tratando de que un sistema entienda una conversación, entienda texto, entienda audio o genere audio, por ejemplo, genere texto, estaría relacionado con aspectos del lenguaje natural, es lo que se conoce como procesamiento del lenguaje natural, o sus siglas en inglés NLP, ¿no? Y sería otra área de la inteligencia artificial para que os hagáis una idea. Ese es el concepto. Inteligencia artificial es cualquier sistema que está intentando imitar o copiar algún aspecto de la inteligencia humana. Bueno, cuando nos metemos en el caso concreto de la IA generativa, ahora hablaremos un poquito más adelante, ¿no? De lo que son los LLMs, de Gemini, etcétera. Cuando nos metemos en este detalle, aparecen algunas palabras que también está bien que seamos capaces de identificar, ¿no? Primero está el concepto de petición. Como os decía, seguro que lo habéis visto, si habéis interactuado con alguna IA, habéis escrito alguna petición, alguna instrucción, o en inglés lo que se conoce como un prompt, ¿no? Al final es depende del formato de entrada, pero si, por ejemplo, estamos en una IA de texto, estamos escribiendo, pam, 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 quiero que realices esta tarea, o quiero que me ayudes con este email o lo que sea. Luego tenemos el concepto de tokens. Los tokens no es nada más que los trocitos de información que realmente está procesando, ¿no? Son esos fragmentos de información que procesa la IA. Serían como esas unidades básicas que son en las que la IA entiende tu petición o tu entrada y también genera esa salida, ¿vale? Es ese concepto de tokens. En IAs que están centradas en texto, equivaldría, pues eso, a palabras o trozos de palabra, o conjuntos de palabras. En IAs, pues eso, centradas en imagen o en audio, pues sería otro tipo de fragmentos. Pero esa es la idea, ¿no? Esos trocitos, esos fundamentos esas unidades fundamentales de información. Y luego tenemos la ventana de contexto, que sería algo así como la memoria a corto plazo, ¿no? Sería un poco, aparte de la petición, digamos, la IA tiene un conjunto de información que maneja, ¿no? Que le da contexto, le da detalle. Eso es lo que se conoce como la ventana de contexto. Y se suele medir también en tokens, ¿no? Porque hemos dicho que es esa información que puede procesar la IA, esa unidad de información. Para que os hagáis una idea, Gemini, de la versión básica, donde tiene 32.000 tokens, a la versión Pro, que tiene 1.000.000, 1.000.000 de tokens, estamos hablando de unas 1.500 hojas de texto, por así decirlo. Es decir, sería capaz de procesar, si vosotros subís un documento de 1.500 páginas y hacéis una petición, sería capaz de gestionar y analizar todo ese documento y daros las respuestas. Es el tipo de magnitud y de importancia que tiene la ventana de contexto. Muy bien, hemos hablado un poquito de estos conceptos para que os vayan sonando y ahora vamos a entrar ya a los tipos de inteligencia artificial. Básicamente se habla de dos familias. Está lo que se conoce como la IA predictiva, que es la IA más clásica. La IA sí, que hasta la aparición de la IA generativa, digamos, era un poco el estándar. Y aquí lo que tenemos básicamente es que estas inteligencias artificiales o esta inteligencia artificial lo que está haciendo es, a partir de un conjunto de datos históricos, ¿vale? De observar esos datos históricos, esa información histórica, entender qué está pasando, encontrar patrones y demás. Y cuando se encuentra con un nuevo ejemplo, ser capaz de hacer una predicción, ¿no? sobre ese nuevo ejemplo. Lo vais a entender muy bien con eso, viendo algún caso práctico. El caso, por ejemplo, de Google Maps, ¿no? Imaginaos que queréis ir a algún sitio, le ponéis a Google Maps que queréis ir a tal sitio y Google Maps realiza una estimación del tiempo que vais a tardar, ¿no? Dependiendo del tráfico, etcétera, etcétera. Lo que está haciendo ahí Google Maps básicamente es, a partir, ¿no? Hay una inteligencia artificial por detrás que ha analizado todos los datos históricos de tráfico en tu ciudad a todas las horas del día, con todas las condiciones meteorológicas, etc, etc, etc. Y a partir de eso, cuando tú le haces una nueva pregunta, que es, oye, ¿cuánto tardo en llegar a este sitio?
él hace una predicción, ¿vale? Utilizando toda esa información que tiene, analizando, oye, qué características tiene en ese momento concreto esta pregunta que me estás haciendo, yo te doy una predicción sobre esa cuestión en concreto. Eso sería la IA predictiva. Otro ejemplo, también muy típico, el análisis de patrones de compra de clientes. Imaginaros, igual que tenéis un e-commerce o una tienda física que básicamente tengo información sobre compras que ha realizado un cierto cliente, ¿no? Cuándo las ha comprado, qué ha comprado, etc, etc. Cuando, por ejemplo, llega un nuevo producto a la tienda, yo puedo básicamente hacer una predicción, ¿no? De cuánto le va a gustar, cómo de relevante va a ser para ese cliente ese producto en concreto. Y a partir de ahí, si es muy relevante, pues, por ejemplo, podría enseñárselo, darle un descuento, etcétera, ¿vale? Pero ya veis la lógica. Tenemos esos datos históricos y hacemos una predicción sobre un nuevo ejemplo, un nuevo caso que nos está llegando. Eso sería la IA predictiva. Y el siguiente tipo es la IA generativa, ¿no? Que es un poco por lo que estamos todos aquí. Al final ha sido la gran revolución de los últimos tiempos. Y la IA generativa parte de lo mismo, parte al final de datos históricos, de entender diferentes grandes volúmenes de datos, entender los patrones que hay detrás, ¿no? Entender que hay detrás de una imagen, que hay detrás de código, pero lo que hace no es hacer una predicción, sino lo que hace es generar un nuevo ejemplo siguiendo esos patrones, ¿vale? Si yo, por ejemplo, le pido eso, que me genere una imagen, lo que está haciendo es entender, ¿no? Quiero que me generes una imagen de un gato tocando la guitarra, pues él ha sido entrenado, ha entendido qué patrones, qué es un gato, qué es una guitarra, qué son las gafas de sol, etc, etc, el estilo que le pida, y lo que hace es generar algo nuevo siguiendo esa lógica de esos patrones. Por lo tanto, no es una predicción, sino que es un dato nuevo, por eso hablamos de IA generativa, porque genera algo, pero digamos, lo que hay detrás es básicamente esa idea de analizar grandes volúmenes de datos y entender los patrones que los conforman. La IA generativa, pues hay de muchos tipos, ¿no? Están centradas en texto, en generación de imagen, de código, de audio, de vídeo. Ya dependerá un poco de eso, ¿no? De entrenamiento y qué datos es capaz de gestionar, por decirlo así, ¿vale? Vamos a centrarnos en la IA generativa, como os decía, es el objetivo de lo que vamos a ver aquí. Y en concreto hablaremos de la IA generativa de Google, ¿no? De Gemini. Pero bueno, antes de llegar a Gemini, como digamos, ya hemos entendido, ¿no? Básicamente esta IA generativa analiza, genera cosas nuevas, pero ¿cómo lo está haciendo? Vamos a meternos un poquito, a entender un poquito más el mecanismo. En el caso, por empezar con algo sencillo, vamos a ver el caso de texto, ¿vale? Imaginaos, es una IA que es capaz de analizar texto y generar texto, ¿no? Darnos una respuesta. Pues lo que tiene, digamos, en el core o en el núcleo de esta IA es lo que se conoce como un modelo de lenguaje largo o un modelo de lenguaje extenso, ¿no? Las siglas en inglés son LLM, Large Language Model. Y la idea básicamente es un sistema que es capaz de predecir, ¿no? ¿Qué palabra, en una secuencia de palabras, cuál es la palabra más probable que viene a continuación? Y aquí os ponía un ejemplo. Imaginaros que yo escribo pescado con. ¿Cómo continúa la frase? ¿Qué es lo que viene después de pescado con? Pues bueno, hay palabras que son más probables que otras, ¿no? Seguramente pescado con patatas es más probable que pescado con arena o pescado con pájaros, ¿de acuerdo? Y ese tipo de modelo predictivo es lo que es un LLM, ¿vale? Básicamente ha sido entrenado con miles y miles de palabras, de textos y demás, un poco lo mismo que tenemos nosotros en nuestra cabeza, ¿no? Cuando alguien te dice una frase, tú casi eres capaz de completarla, ¿no? De continuarla. Entonces, básicamente, un LLM es lo mismo. Es un sistema que ha sido entrenado con un montón de información, textos, etc, etc. Y cuando ve una secuencia de palabras es capaz de continuar, ¿vale? Por tanto, interesante tener en cuenta que no es un sistema determinista, en el sentido de que siempre te dé la misma palabra cuando le pones la misma entrada. Esa respuesta depende, obviamente, es un sistema probabilístico y que entiende también de todo el contexto, ¿no? No es lo mismo si estamos hablando pescado con patatas y si antes he tenido una conversación donde digo quiero que hagas un plato con todo lo que tengo en la nevera y tengo muchas patatas, que si estoy en otro contexto diferente donde lo que tengo es, por ejemplo, verduras o es arroz, ¿no? Obviamente, la gracia o la magia o lo interesante de estos LLMs, que son sistemas, como os digo, que esa salida, esa secuencia o esas palabras que generan no es siempre la misma, ¿no? Sino que puede tener pequeñas variaciones en función del contexto y es lo que también los hace mucho más ricos y creativos, ¿no? Lo que no siempre tenemos lo mismo. Estos serían los fundamentos, lo que os decía. Un LLM es el fundamento de un sistema que genera, que recibe texto como petición y genera texto, ¿de acuerdo? Muy bien.
La siguiente evolución, el siguiente nivel, es lo que se conoce como los modelos multimodales o modelos multimodales extensos, o LMMs, que es el caso de Gemini. Y aquí lo que vamos es a un siguiente nivel, ¿no? No son sistemas, esos sistemas no solamente entienden texto, sino que entienden varios formatos de información a la vez, estructurada, no estructurada. Es decir, a la entrada aceptan texto, imagen, audio, vídeo, código, y a la salida también puede generar cualquiera de estos. Y esto lo hacen de manera natural, ¿no? De manera, digamos, nativa, que es un poco también cómo funcionamos nosotros. Al final, tú tienes información, alguien te dice algo y estás escuchando una información, pero también estás viendo o percibiendo otras cosas, ¿no? Y también tu salida puede ser de diferentes tipos. Esta sería la idea de los LLMs, ¿no? Sería ese concepto que en este caso es nativo para Gemini, ¿no? Que puede tratar diferentes tipos de información sin ningún problema ni en generarlos. Y para enseñaros esto tenía un primer ejemplito. Vamos a ir haciendo algunos ejemplos, algunas demos con Gemini. Ahí tenéis un QR por si queréis descargarlo en el móvil. Y si no, pues simplemente podéis ir a Gemini. Tengo aquí gemini.google.com. Podéis entrar ahí y podemos ir trabajando en paralelo. Os aconsejo además que que estéis delante del ordenador, pues que os metáis y que hagamos las demos juntos, ¿no? Que también es divertido, podáis probar vuestras cosillas y también al final pues son ejemplos y horas de vuelo que también tenéis, ¿vale? Bueno, como os decía, la primera demo que os había... Bueno, esto es Gemini, por si alguien todavía no lo había visto. Aquí obviamente tenemos las conversaciones, ahora no tengo ninguna, ya veréis que luego cuando empecemos a hablar aparecerán conversaciones y demás. ¿Vale? Y nada, aquí es donde escribiremos nuestra petición. En este caso, he preparado para que veáis un poco el ejemplo, lo que he hecho ha sido, o vamos a hacer un ejemplo multimodal. Entonces, lo que he preparado, a ver si lo tengo por aquí, he hecho una foto a mi nevera, bueno, aquí veis, mi nevera.jpg, y básicamente lo que he hecho ha sido, pues eso, una foto a lo que tengo ahora mismo en la nevera, a ver si la podéis, si no, ahora cuando hagamos el clic la veréis en grande. A ver si puedo por aquí, si no os la enseño un segundito. Para que podáis ver. Aquí la tengo, mira, ¿vale? Porque se ve pequeñita. Eso, pues una foto directamente para que vea lo que tenemos ahí. Y la idea es utilizar ahora... Permitidme que minimice esto, que si no os veo. Ahí está. Y la idea es, bueno, imaginaos eso, que tenemos invitados y queremos básicamente preparar un menú basándonos en los productos que tenemos ahí, ¿vale? Aquí me he preparado algunos prompts, los voy a hacer copy-paste para no estar ahí tecleando y hacerlo un poquito más rápido, porque al final lo interesante es que veáis más ejemplos, más que me veáis a mí tecleando. Y este sería el primero, ¿no? Como os decía, oye, me gustaría hacer una cena con unos amigos o lo que sea y quiero que me propongas, en este caso le escribo, ¿no? El prompt sería, proponme recetas fáciles para preparar algo de cenar usando los ingredientes que se ven en esta foto, ¿vale? Lanzamos el prompt y, como os decía, la capacidad de Gemini es, con esa capacidad multimodal, al final lo que puede es tanto interpretar la imagen, le está viendo qué productos tengo aquí, es capaz de entenderlo y también con el texto entender lo que le estoy pidiendo. Vale, y aquí ya vemos alguna de las propuestas. Me está diciendo, mira, por ejemplo, te propongo 3 recetas fáciles, ensalada de coliflor. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo veáis todos bien. Ensalada de coliflor, brócoli, manzana, con vinagreta de pepinillos, genial. Revuelto rápido de pimientos y salchichas, con queso, vale, pues eso, cosas que he ido viendo ahí que tenía en la nevera. Sopa o crema de raíces y verduras, ¿vale? Algunos ejemplos. También, como veremos más adelante, cuando hablemos de cómo hacer las peticiones, pero bueno, ya os lo adelanto un poquito, siempre es importante el dar más contexto, el ir refinando y demás, ¿no? Imaginaos que lo que queremos es, bueno, está bien, son buenas ideas, pero resulta que una de las personas que va a venir a la cena, pues es vegetariana, ¿no? Entonces, lo que quiero es, está bien, pero me gustaría que refinaras un poco, ¿no? Necesito que estas recetas sean, por ejemplo, adecuadas para una persona que es vegetariana. Así que le pasaría al siguiente prompt. Uno de los comensales es vegetariano, sugiere recetas adecuadas según los ingredientes disponibles, ¿vale? Y esto es lo que os decía. Muchas veces, cuando tenemos resultados con la IA generativa, podemos hacer un proceso iterativo, añadir más contexto e irlo refinando para lo que necesitamos. Bueno, pues ya tenemos aquí algunas opciones, ¿no? Por ejemplo, curry rápido de brócoli, coliflor y garbanzos, perfecto. Ya algunas de las que me había dado al principio eran veganas, pero no eran, perdón, eran vegetarianas, pero no eran todas.
esta aquí, de hecho, me dice que es vegana, por si me interesa. Tostadas de queso, tomate, chile y aguacate, ¿vale? Opción láctea. En principio, si la persona es vegetariana y toma queso, no habría problema. Y también salteado de tofu o queso con verduras, ¿vale? Pues todo recetas vegetarianas que en principio se ajustan a lo que necesito. Como os decía, es multimodal. En la entrada le habíamos puesto una imagen y una petición, pero también es multimodal a la salida, ¿no? En la generación. Imaginaros que, vale, pues ahora lo que digo es, vale, vamos a, no sé, vamos a elegir una de estas recetas, por ejemplo, yo que sé, la última, ¿no? El salteado de tofu. Y vamos a decirle, oye, ¿por qué no me creas una imagen para, no sé, hacer una invitación o enviar un correo y que sea un poco una cena un poco más divertida, ¿vale? De hecho, aquí vamos a quitar esto y vamos a poner el plato que hemos elegido, que hemos dicho que era este de aquí, el último, por ejemplo. Salteado de, pues vamos a probar con tofu y verduras de invierno. Y vamos a pedirle que nos genere una imagen y además, para que veáis también un poco cómo podéis jugar con el estilo, con las características, vamos a pedir que sea una ilustración moderna y minimalista con colores pastel. ¿De acuerdo? Y nada, esto es lo que os decía, ¿no? No solamente podemos utilizar la multimodalidad para hacer peticiones más completas, sino también, pues eso, para combinar, oye, quiero un texto, quiero una imagen, etc. Y aquí, por ejemplo, pues mira, esta imagen del salteado, bastante chula, con esos colores pasteles, es moderna, como lo habíamos pedido, y ya la podríamos descargar y utilizar en nuestro email, ¿de acuerdo? Pues nada, os digo, esto es un ejemplito muy sencillo, pero era para enseñaros un poco esas características multimodales que hacen de Gemini una herramienta muy potente. Y aquí fijaros cómo ya tenemos como conversaciones más recientes, por lo que os decía, ¿no? Nos van apareciendo aquí por si luego quiero volver y trabajar o sacar más información o lo que necesite. Muy bien, pues este era nuestro primer ejemplo. Voy a volver a la presentación. Y continuamos. Un poquito de café. Muy bien. Pues después de este ejemplo, hemos hablado ya antes de lo que era la inteligencia artificial, ¿no? Decíamos que era cualquier programa que era capaz de replicar la inteligencia humana. Y realmente la mayoría de estos sistemas están digamos, diseñados o implementados con una tecnología que se conoce como aprendizaje automático. No todos, pero sí que la mayoría, sobre todo para los problemas más potentes como estos que hemos visto, ¿no? Los relacionados con la IA generativa, utilizamos esta tipología esta tipología o esta tecnología conocida como el aprendizaje automático. El aprendizaje automático, antes de meternos en los subtipos, simplemente por daros un poco más de contexto. Antes del aprendizaje, digamos, había lo que se conocía como los sistemas clásicos o programáticos, ¿no? Donde nosotros lo que le decíamos a una inteligencia artificial es, oye, mira, estos son los pasos que tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo clásico, jugar al ajedrez. ¿Quieres jugar al ajedrez? Pues primero pam, y le damos una serie de instrucciones. Es lo que se llama sistemas programáticos o clásicos. El cambio, la importancia de los sistemas de aprendizaje es que ese paradigma cambia. Lo que le decimos a una inteligencia artificial ya no es tienes que hacer estas cosas, sino que le decimos esta es la forma en la que vas a aprender. Yo te explico cómo a partir de ejemplos o de datos tienes que ser capaz de extraer tus propias conclusiones, ¿vale? Y por tanto, el aprendizaje automático, Machine Learning, está conectado con el entrenamiento con el entrenamiento utilizando grandes volúmenes de datos. Cuantos más datos, más conclusiones, mejor aprendizaje puede hacer la inteligencia artificial y, por tanto, trabajar mejor, ¿vale? Pero aprendizaje automático, Machine Learning, es esa idea de no te voy a decir lo que tienes que hacer exactamente, sino te voy a decir cómo vas a aprender, cómo sacar conclusiones a partir de ejemplos o de datos que vayas viendo. Y ahora sí, vamos a ver cuáles son los 3 tipos de subproblemas dentro del aprendizaje automático. Hay 3 grandes familias. La primera familia es lo que se conoce como el aprendizaje supervisado, que es un poco el más clásico que seguro que nos viene a todos a la cabeza, ¿no? Aquí hay un ejemplo clásico muy divertido que es el de Muffin Chihuahua. Imaginaros que queremos una inteligencia artificial que tiene que ser capaz de distinguir si una imagen es un muffin o es un chihuahua, ¿vale? ¿Cómo resolveríamos o cómo atacaríamos este problema desde el punto de vista del aprendizaje automático, del aprendizaje supervisado? Pues en principio lo que haríamos sería darle, ¿no? Sería esta parte aquí que tengo a la izquierda. Imaginaos que le damos un montón de imágenes y cada una de esas imágenes le ponemos una etiqueta,
¿vale? Lo que hacemos es etiquetarla. Básicamente digo, oye, esto es un perro, esto es un muffin, esto es un perro, esto es un muffin, esto es un muffin, esto es un perro. Le doy ejemplos etiquetados. Esta idea de etiquetado es de donde viene el nombre de supervisado, ¿no? Alguien tiene que haber supervisado los datos y haberle puesto etiquetas y ver que esas etiquetas están bien. Entonces, la IA lo que hace es aprender, coge esos ejemplos, pum, 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 se los estudia, por así decirlo, esa parte de aprendizaje, y una vez está entrenada, está lista para ver nuevas imágenes que nunca ha visto y hacer predicciones sobre ellas, ¿vale? Y este sería el caso, por ejemplo, ¿no? De esta parte de la izquierda. Ahora ve esta foto y dice, pues esto es un perro, esto es otro perro, esto es un muffin, ¿vale? Es capaz de ver ejemplos que no ha visto nunca y hacer predicciones o poner categorías o etiquetas sobre ellas. Por tanto, aprendizaje supervisado es el aprendizaje basado en ejemplos que le hemos dado nosotros porque lo hemos supervisado y hemos puesto etiquetas, entrenamos y a partir de ahí la IA está lista para ver ejemplos nuevos y aplicar esas categorías. Bueno, ya os digo, este es el más clásico. Luego tenemos el aprendizaje no supervisado, que es un poco diferente. Aquí la parte de no supervisada viene porque no, disculpa, no requiere que nosotros pongamos etiquetas, ¿vale? Uno de los ejemplos más típicos es usarlo para temas de segmentación de productos, segmentación de mercados. Es decir, por ejemplo, quiero entender mis clientes, ¿no? Quiero entender si mis clientes siguen algún patrón. Lo que hace el aprendizaje no supervisado es eso. Yo le doy datos crudos, por así decirlo, y es capaz de buscar estructura, buscar patrones o buscar una lógica dentro de esos datos. Imaginaos eso, que tenemos clientes, ¿vale? Somos una empresa, una panadería, lo que se apetezca. Y lo que hacemos es representar a nuestros clientes, por ejemplo, con dos variables. Podemos decir, oye, me interesa, o una de estas dimensiones va a ser cuánto se gastan los clientes cada vez que vienen a mi tienda, ¿vale? Será este ejemplo, se gastan menos a gente que se gasta más dinero. Y luego podemos ver a qué hora nos visitan, ¿no? Si nos visitan a primera hora del día o nos visitan a última hora del día, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros lo que haríamos sería darle estos puntos, ¿vale? Cada cliente está representado en este mapa como un puntito, como una bolita, un círculo azul. Y lo que haría este algoritmo no supervisado sería buscar patrones aquí dentro, ¿vale? Que es lo que aparece, si os fijáis, con estas líneas discontinuas. Lo que nos está diciendo el algoritmo es, oye, he encontrado aquí un grupo interesante. Estos 3 clientes de aquí, este grupo, tiene una estructura diferente de los otros clientes, ¿vale? No me da más información, o sea, no me dice qué está pasando, sino básicamente me dice que la estructura, que el patrón es diferente. Y a partir de ahí yo puedo analizarlo y decir, vale, pues lo que está pasando parece que estos son clientes que gastan un importe elevado en la compra y que además vienen a última hora o relativamente tarde, ¿vale? Y esa información a mí me puede ser interesante para decir, pues mira, a lo mejor lo que voy a hacer es poner descuentos o ver cómo, no sé, asegurarme de que tengo suficiente stock de esos productos, etc, ¿no? Pero es de alguna forma cómo utilizo este tipo de herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, repito, aprendizaje no supervisado es un aprendizaje basado en patrones. Yo no tengo que supervisar, no tengo que etiquetar los datos, le doy los datos a la IA y la IA lo que hace es buscar grupos o buscar estructura dentro de esos datos que le he dado, ¿no? Como es el ejemplo que hemos visto de los clientes. Y a partir de ahí yo puedo hacer interpretaciones y ver, sacar conclusiones, acciones y demás. Aparte de lo que os he dicho, segmentación de mercados, segmentación de clientes o de productos, por ejemplo, también está la detección de anomalías, ¿vale? Porque al final lo que hace la IA es separar entre grupos de eventos que son normales y eventos que son anormales, ¿vale? Detección de anomalías también incluye, podemos verlo también, por ejemplo, fraude, ¿no? De transacciones correctas y transacciones que son un poco sospechosas. O sea, esa lógica de separar grupos o buscar patrones lógicos o ilógicos, normales, anormales, sería también ese área de la detección de anomalías, ¿no? Que es un subconjunto del aprendizaje no supervisado. Muy bien. Y el último tipo, el aprendizaje por refuerzo. Este es el más típico de los sistemas autónomos, los coches autónomos, los drones, etcétera, ¿vale? Aquí no tenemos ejemplos, pero el sistema sí que puede interactuar con un entorno, con algo que le dice, cuando el sistema prueba una acción, el entorno de alguna forma lo compensa, le da recompensas o lo penaliza, ¿no? Y es como va probando, es un poco prueba y error, ¿vale? Es algo parecido a, por ejemplo, si quisierais entrenar a un cachorro, ¿vale? Tenéis un cachorro, queréis enseñarle a sentarse y decís, siéntate o sit. Si el cachorro hace la acción correcta, que es sentarse, le dais un premio, ¿no? Una chuche o lo que sea, o algo de comida. Si el cachorro no se sienta o hace otra cosa, pues no tiene esa recompensa, ¿vale? Y poco a poco el cachorro va aprendiendo, va diciendo, cuando hago esta acción, obtengo recompensa, por tanto tengo que hacer más esta acción, ¿no? Y es un poco el mismo mecanismo como funcionan los sistemas de aprendizaje por refuerzo.
Aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Aparte ya los que os he comentado de los sistemas autónomos, los coches, etcétera. Imaginaos que tenéis eso, una aplicación de delivery o de comida a domicilio. Y, pues eso, el sistema en algún momento dice, vale, a tal hora entra este cliente, le voy a hacer una recomendación para o un descuento, por ejemplo, o le enseño una hamburguesa. Y veo que el cliente, pues, no le interesa, no clica o no compra la hamburguesa. Por tanto, esa acción, ¿no?, que ha aprobado el sistema de recomendar una hamburguesa no ha sido recompensada. Mientras que, oye, a la misma hora, al día siguiente, vuelve a hacer una prueba y resulta que le ofrece una pizza o le enseña una pizza y esa pizza el cliente sí que le interesa o la compra, ¿no? Y el sistema está aprendiendo, pues eso para mí es una recompensa, ¿no? En el momento que el cliente le interesa este producto, pues sé que esta acción tengo que repetirla más, ¿no? Y es así como iría aprendiendo y iría de alguna manera personalizando esa interacción con el cliente, probando diferentes acciones y viendo qué acciones les dan más recompensa y cuáles no tienen tanta recompensa. Y eso sería el aprendizaje por refuerzo. Muy bien, pues estos serían los 3 tipos. Supervisado basado en ejemplos, no supervisado sería búsqueda de patrones y por refuerzo, interacción con el entorno, recompensas y penalizaciones. Pues ahora ya que sois unos cracks y tenéis todo claro, ¿no? Ya tenemos esa visión de lo que es la IA y digamos, los detalles más técnicos. Vamos ahora sí a meternos con qué puede hacer la IA, ¿no? O qué está haciendo hoy en día. Bueno, para empezar, la búsqueda de información, ¿no? La IA ya está aportando un montón a todo lo que es la búsqueda de información. Imagino que habéis probado, no sé si directamente buscáis algo en Google Search, ya veis que os aparece una vista creada por IA. Al principio suele aparecer como una especie de resumen, donde la IA ya os ha generado como eso, ¿no? Un breve resumen, una explicación corta, que obviamente puedes ver más. Además, te conecta o referencia ese resumen o esos puntos que aparecen ahí de dónde, de qué web o de qué referencia lo has sacado, ¿no? Con lo cual tienes toda la información mucho más compacta y además eso, ¿no? Conectada exactamente con la fuente de la que viene. Eso sería la vista creada con IA, pero también ha aparecido, habréis visto una versión, una nueva funcionalidad que está en beta, que es el modo IA, ¿no? Que de hecho es una especie de interacción muy parecida a Gemini. Ahí lo que tienes ya es un sistema con el que puedes conversar, le puedes hacer más preguntas y puedes seguir iterando y sería, pues eso, ¿no? Una experiencia mucho más de IA generativa, por así decirlo, con el que puedes interactuar y demás. Nada. Os aconsejo que lo probéis, si no lo habéis probado, que le deis un ojo, porque la verdad es que es muy interesante, ¿no? Cómo puedes, de alguna forma, mejorar y personalizar esa búsqueda. Y aparte de estas 2 ideas, también quería comentaros Google Lens, por si no lo conocéis. Google Lens te permite hacer una foto y a partir de esa foto hacer búsquedas, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que aparece es una foto, imaginaos que estés jugando a este juego típico, que yo no sabía que se llamaba Jenga, y queréis saber cómo se llama o queréis saber cómo jugar, ¿no? Pues a través de esa foto podéis hacer búsquedas de información, sacar, pues eso, cualquier tipo de información que necesitéis. También muy interesante, por ejemplo, para traducir, si haces una foto a un cartel en cualquier idioma, te permite traducir la foto directamente y a partir de ahí, pues ya buscar información y lo que necesites, ¿no? También muy interesante esa parte o esa funcionalidad, como os decía, multimodal, ¿no? Que es un poco lo que habíamos visto antes. Uno de los aspectos más potentes de los modelos de Google es esa multimodalidad nativa. Muy bien, además de buscar información, ¿no? Y de ayudarnos en esa búsqueda, también nos ayudan, digamos, en nuestro día a día, ¿no? Un poco más en vivir mejor, más cómodos y de manera más relajada, por así decirlo. Obviamente, todo lo que son recomendaciones de contenido en YouTube o en cualquier plataforma de streaming, ya seguro que lo habéis visto, ¿no? Al final, cómo el sistema es capaz de recomendarte a partir de tus patrones, de tus gustos y demás, qué contenido es el que cree que te va a interesar más, ¿no? Y por tanto, te permite centrarte y ver las cosas más relevantes. Sería un poco en la parte del entretenimiento. También en la parte, por ejemplo, del hogar, de la domótica, incluso de eso, ¿no? De la energía, por así decirlo. Este es el caso del termostato Nest, ¿no? Que nos permite eso. Entiende nuestros patrones o de alguna manera va aprendiendo los patrones, oye, que ahora llegamos a casa cada día de la semana, el fin de semana y demás, entiende esos patrones y es capaz de optimizar, ¿no? En este caso, pues la temperatura, la calefacción y demás, pues tanto para ahorrarnos, ¿no? Ahorrar energía y ahorrar también gastos en la casa, ¿no? Y que esos patrones, digamos que el gasto de energía se optimice o se personalice de la manera más eficiente a tus patrones de tu día a día.
Por supuesto, los wearables, todo lo que son, pues eso, pulseras, dispositivos y demás, que monitorizan tu salud, la actividad física y que ya incluso están ayudándote a detectar signos, por ejemplo, de irregularidades cardíacas de manera preventiva, ¿no? Pues obviamente toda esa monitorización, ese apoyo a la salud es algo también súper, súper interesante, ¿no? Y como decíamos, prácticamente está en la mayoría de productos y servicios que usamos de manera diaria, ¿no? Y que también es lo que nos permite personalizarlos y sacarles el máximo partido y tener la mejor experiencia con cada uno de ellos. Bueno, pero no solo se queda ahí, también otra de las revoluciones que ha venido asociada con la IA generativa ha sido todo el aspecto de la creatividad, ¿no? Herramientas como era, por ejemplo, la edición de imágenes, que antes pues requerían conocimientos, había que saber de herramientas avanzadas y demás, pues ahora son accesibles, ¿no? Y algo como el ejemplo que os pongo aquí. Eliminar personas que se nos han colado en una foto es tan sencillo como utilizar el borrador mágico de Google en Google Fotos y con un par de clics puedes directamente editar la imagen y tener una imagen súper chula donde solo estás tú en la playa, ¿no? ¿Eso antes se podía hacer? Seguramente, requería mucho más conocimiento y ahora es como muy, muy sencillo. Y también toda la parte de creatividad más eso, ¿no? De generación de imagen, de vídeo, de contenido. Pues antes crear imágenes era mucho más complejo y ahora, pues, como es este ejemplo, crear una imagen realista medieval, pues es relativamente sencillo utilizando una herramienta como Gemini, ¿no? Por tanto, lo que os decía, rienda suelta a la creatividad, rienda suelta a la creación, a la visión creativa, ha sido otra, y es otra de los principales avances hoy en día de IA generativa. Y no se queda solo ahí, también para cosas, digamos, no tanto del día a día, sino retos globales, retos como sociedad, retos científicos, como humanidad, pues también está aportando, ¿no? Un ejemplo muy conocido es el tema de AlphaFold. AlphaFold básicamente, bueno, uno de los problemas, digamos, un problema muy importante que había en lo que era toda la ciencia relacionada con la estructura molecular era entender esas estructuras moleculares y cómo eso influenciaba pues otros aspectos y otras interacciones, ¿no? Y antes para entender la estructura tridimensional de una molécula, pues a lo mejor hacían falta años de investigación y decenas o, no sé, millones, ¿no? Millones de euros o de dólares en esa investigación para poder sacar esos resultados. Una de las cosas que probó AlphaFold fue que era capaz de hacer, ¿no? AlphaFold es una inteligencia una IA de Google que básicamente es capaz de resolver ese problema en minutos, ¿no? Y eso, pues, ha acelerado de manera increíble todo lo que es la investigación en fármacos, en enfermedades y demás. De hecho, este descubrimiento de AlphaFold les valió, ganaron, le otorgaron a los científicos digamos, a los principales científicos de AlphaFold, ganaron el premio Nobel en 2024. O sea que realmente ha sido un reconocimiento, ¿no? Una contribución muy, muy significativa que ha generado hasta un premio Nobel, ¿no? Pero sobre todo importante eso, ¿no? El impacto que ha tenido en la investigación relacionada con la salud, los fármacos, etcétera. Luego también en todo lo relacionado con la ciencia del clima, ¿no? Todas las predicciones climáticas, meteorológicas han mejorado muchísimo, ¿no? Y cada vez los modelos son más precisos. Y eso pues nos ayuda a eso, ¿no? A luchar contra la emergencia climática, a hacer mejores predicciones, a prevenir pues cualquier tipo o más que prevenir, darnos cuenta, ¿no? O predecir, por así decirlo, ¿no? Cualquier evento o posible catástrofe, inundación y demás, y dar más tiempo a tanto gobiernos como instituciones para poder reaccionar, ¿no? y minimizar o mitigar esos efectos. Y también todo el tema de los vehículos autónomos. No sé si conocéis Waymo, que es la foto que he puesto aquí, ¿no? Es el proyecto de coche autónomo de Google, que están, bueno, yo estuve hace poco en Los Ángeles y están por allí dando vueltas y ya han recorrido más de, no me quiero equivocar, pero creo que eran como 85 millones de kilómetros o algo así. Bueno, básicamente más que en kilómetros, que al final es complicado, es como si hubieran ido y vuelto 80 veces a la Luna prácticamente, ¿no? Es decir, igual son sistemas o son tecnologías que están aquí y que ya están revolucionando todos estos aspectos, pues eso, más relacionados con retos que nos vamos a ir encontrando. Muy bien, y aparte de eso es verdad que la IA, digamos, está cambiando constantemente, o sea, que estas cosas que estoy contando continúan evolucionando y es algo, un tema o un área apasionante por eso, ¿no? Porque cada semana aparece algo nuevo, ¿no? Y aquí os ponía algunos ejemplos para que veáis el panorama cambiante de cosas que son relativamente recientes. Lo primero que os quería enseñar es no sé si habéis visto, ¿no? Los últimos ejemplos del sistema de generación de Google, Veo,
que sacó hace pues, unas pocas semanas, ¿no? Para que veáis, aquí os voy a poner un vídeo, para que veáis la calidad, ¿no? Y es lo que os digo, esto es lo que tenemos ahora mismo, pero que es algo que evoluciona constantemente, ¿no? La calidad de la generación de vídeo que tenemos hoy en día. I'm one with nature now. Nature would prefer some personal space. The microfilm is in your ticket. They're watching the north exit. Use the service tunnel. Bueno, imagino que habéis podido ver, por ejemplo, el caso del océano, ¿no? Cómo se ve el mar, las olas, el sonido ambiente del viento. Es impresionante, ¿no? Y lo que esto es lo que tenemos ahí hoy en día, pero está constantemente evolucionando y mejorando, ¿no? Y es uno de los aspectos donde cada vez es más potente y más interesante el irlo siguiendo. Generación de contenido. También, bueno, conceptos también para que os suenen, ¿no? Está este concepto que es la IA general, la inteligencia artificial general, que es más un concepto hipotético, o sea, no se ha llegado ahí, sino que es más algo que se teoriza, ¿no? Y es esta idea de tener una IA que sea, digamos, tan inteligente como un humano, ¿no? Y de alguna forma, como os digo, es algo que es hipotético, no sabemos si realmente vamos a llegar ahí, ¿no? Y va a ir evolucionando, no hay una fecha, no hay un roadmap, pero bueno, hay gente que teoriza con esa idea de decir, bueno, si ya podemos mejorar, ¿no? Hay un montón de problemas, de retos que somos capaces de atacar y de mejorar y de poder afrontar de manera más eficiente. Imaginemos cuando dispongamos de esta inteligencia general que sea capaz de eso, ¿no? De una inteligencia tan inteligente como nosotros y que sea capaz de trabajar en problemas y en retos. Esto puede ser también, pues eso, un nuevo hito, ¿no? Y un nuevo punto de inflexión para la humanidad en cuanto a mejoras, ¿vale? Como os digo, esto es un tema teórico, pero bueno, hay gente que se lo plantea y demás. Lo que tenemos hoy en día realmente no son estas IAs, no es esta IA general, sino aquí lo que tenemos hoy en día son lo que se conoce como IAs específicas, o en inglés se las llama también narrow AI, y son IAs que son buenas para una tarea en concreta, ¿no? Que es en las que estamos trabajando hoy en día, con las que usamos en nuestro día a día y demás, ¿no? Y en las que hay que centrarse, aparte bueno, aunque conozcamos este concepto que está bien, pero digamos el día a día es lo que tenemos, ¿no? Y el último tema interesante son los agentes, que a lo mejor también habéis oído hablar, ¿no? Gemini es lo que se conoce como un asistente de IA. Hay como, digamos, estaban los chatbots, que eran como una versión más antigua y más simple. Luego tenemos los asistentes de IA como Gemini, ¿no? Donde podemos interactuar con ellos, hacerle peticiones, nos dan respuestas y demás. Pero sí, digamos que son sistemas donde todas las decisiones, ellos nos pueden hacer recomendaciones de qué deberíamos hacer, pero la decisión siempre la estoy tomando yo, ¿no? Y siempre hay una interacción, pregunta o petición, respuesta, yo tomo una decisión, etc. Los agentes son sistemas de IA que tienen cierta autonomía, donde yo lo que hago a un agente es darle una tarea, ¿no? Imaginaos que le pido que haga, no sé, que voy a pasar unos datos y quiero que envíe un email a mi jefe con un reporte o con una cifra de esos datos, ¿vale? Lo que haría un agente sería analizarlos. O sea, primero entender qué tareas tiene que hacer. Pues tengo que coger los datos, analizarlo. Una vez lo analice, busco cuál es el principal insight que tengo que sacar. Luego tengo que generar un reporte, por ejemplo, un PDF. Y luego ese PDF lo voy a enviar por email, ¿no? Y todas esas tareas él las va a ir ejecutando de manera independiente. Por tanto, como os decía, un agente es un sistema que dispone de cierta autonomía para ir tomando pequeñas decisiones y cumplir con un objetivo o tarea. Y esto es uno de los aspectos que está ahora más, ¿no? Se está empezando a implementar, a estudiar y es un poco, digamos, el estado del arte hoy en día, ¿vale? Aunque realmente, digamos, nosotros estamos trabajando con los sistemas, con los asistentes de IA como Gemini, ¿no? Y todavía tenemos mucho recorrido. De hecho, os he preparado una demo para que veáis cómo podemos coger un asistente de IA y personalizarlo y convertirlo en un experto para tareas concretas que nos interesen a nosotros. Esto sobre todo va bien cuando tenemos eso, ¿no? Un problema muy concreto, una tarea o queremos automatizar algo. En vez de tener que empezar, ¿no? Una conversación con Gemini cada vez, darle todo el contexto, podemos crear
un asistente, pero que esté personalizado, ¿no? Que esté de alguna forma tuneado o preparado para un aspecto concreto, ¿vale? Bueno, vamos a volver a... Disculpadme. Vamos a volver al Gemini y os voy a mostrar cómo haríamos esto. Estos asistentes personalizados se conocen o se llaman gems en Gemini, ¿vale? Si clicáis aquí, descubrir gems, podéis ver, os aparece este gestor de gems y aquí lo que tenemos son algunos asistentes personalizados, algunos gems que Google pues ya nos pone a disposición, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí pues este es un asistente que está particularmente entrenado y preparado para explorar ideas, para hacer brainstorming, generar ideas, creatividad, etc. Este, por ejemplo, es uno que está entrenado para una especie de coach profesional, ¿no? Para ayudarnos en temas relacionados con, oye, qué debería hacer a nivel profesional, cómo me tengo que desarrollar, etcétera, ¿no? O este, por ejemplo, es un tutor personal, ¿no? Que nos ayuda si tengo que estudiar o aprender alguna cosa en concreto. Con este gem bueno, está pensado para ayudarme para eso, ¿vale? Pero además de estos que están aquí, ¿vale? Que por ejemplo me pueden venir bien, yo puedo crear mis propios gems. Imaginemos que, oye, tengo un problema concreto y aquí os voy a poner un ejemplo de, oye, soy una persona que tiene un montón de tareas, no sé muy bien cómo organizarme, me vendría a generar un experto, alguien que me ayudara a crear eso, ¿no? A organizarme, ¿no? Le voy a dar una lista de tareas y a lo mejor me puede ayudar a crear esas tareas. Entonces, simplemente en crear un nuevo gem, ¿vale? Vamos a crear nuestro gem personalizado. Y le vamos a poner experto en tareas. Muy bien. Y a este experto en tareas, lo que vamos a hacer, ya os digo, lo que estamos haciendo es personalizar una versión de Gemini para un problema concreto que tenemos. Le podemos aquí poner una serie de instrucciones, básicamente decirle, oye, cómo me gustaría que te comportaras, etcétera, ¿vale? Y aquí he preparado, para no estar aquí clicando, he preparado un ejemplo. Déjame que lo copie y así no tengo que estar con todo. Vale, fijaros lo que os decía, ¿no? Quiero crear este experto en tareas y yo le pondría algo así. Vas a actuar como un asistente personalizado para priorizar tareas, analiza la lista de tareas del usuario, los tiempos, los plazos, cualquier otro contexto que el usuario te proporcione. Después de eso, crea una lista de tareas pendientes priorizada y un horario sugerido durante el día. Presenta el horario en formato de tabla, con bloques de tiempo asignados, etc, etc, etc. Ten en cuenta la urgencia y demás, ¿vale? Sería un poco una descripción así, oye, como se lo explicaría a un amigo de qué quiero que haga este experto de tareas que me estoy creando. ¿Vale? Bueno, además hay una cosa muy interesante, una vez que lo hemos escrito, tenemos esta varita mágica que lo que hace es pedirle a Gemini que nos ayude a reescribir estas instrucciones de manera más completa y que permitan, digamos, que el gem todavía funcione mejor, ¿vale? Vamos a clicarle. Y además esto también lo podemos utilizar, es un buen ejercicio porque también nos sirve para ver cómo crear un buen prompt, ¿no? Una buena petición de manera completa. Bueno, fijaros aquí que nos lo ha creado, bueno, nos lo ha puesto en inglés, imagino que es porque debo tener idioma por defecto, pero no pasa nada, yo os lo traduzco. Bueno, vamos a probar otra vez por si acaso, a ver si tenemos suerte. Si no, no pasa nada, yo os lo traduzco. Mira, ahora sí, ¿vale? Perfecto. Pues ahora, fijaros cómo ha mejorado, ¿no? Actúa como un experto como en tareas, un asistente personalizado para priorización de tareas y gestión de tu tiempo. Tu objetivo principal es maximizar la eficiencia y concentración del usuario, propósito y metas, ¿vale? Nos lo ha puesto mucho más delatado. De aquí pone, por ejemplo, crea una lista de tareas pendientes, to-do list, priorizada, aplicando principios como la matriz de Eisenhower, método Moscow, bueno, incluso, pues eso, ¿no? Como mucho más... Vamos, un experto real en optimización y demás, ¿vale? Además aquí te dice, bueno, saluda al usuario, solicita todos los pasos que tiene que hacer. Bueno, ya veis, ¿no? Cómo ha enriquecido esa pequeña descripción, que era un párrafo, cómo la ha enriquecido y ha añadido toda esta información. De hecho, aquí pues igual, ¿no? Oye, usa un lenguaje profesional, organizado, motivador, le da muchísima información. Muy bien, pues con esto ya lo tendríamos. Además de esto, fijaros que aquí aparece una vista previa, que es básicamente un sistema para que yo pueda probar, ¿vale? Y vea, oye, realmente este experto se comporta como quiero, si no puedo iterar y demás, ¿vale? Ahora lo probaremos. Pero antes quería comentaros también esta parte.
Si además tengo algún fichero, podría subirlo, ¿vale? Si yo qué sé, imaginaos que estáis creando un experto que queréis que redacte textos para vuestra marca. Pues a lo mejor le puedo subir aquí una guía de estilo o otros ejemplos que he hecho en el pasado, ¿vale? Diferentes documentos para que además tenga esa información, ¿vale? Por lo tanto, también nos da esa posibilidad. Bueno, vamos a probar aquí. Dejadme que le vamos a hacer una petición, vamos a ver cómo se comporta, ¿vale? Imaginaos que eso, le preguntamos algo súper genérico. Ayúdame a planificar el día. Y aquí lo que esperamos es que nos pida esa lista de tareas, ¿no? Dirá, oye, fijaros, hola, soy tu experto en tareas, asistente personalizado, bla, bla, bla. Por favor, proporcióname las siguientes cosas, una lista de tareas, plazos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, imaginaos eso, que le vamos a copiar. Voy a copiar unas cuantas tareas que tengo por aquí. Y le voy a decir, estas son mis tareas para mañana. Vale, y copiamos aquí. Vale, si veis, pues eso, 1, terminar las diapositivas, fecha límite, aquí mañana para que no se líe, a las 12, muy importante, recoger la ropa, responder el correo, etc. Reservar unos billetes, un montón de cosas que tengo que hacer, que ya me estoy agobiando. Así que nada, lanzamos el prompt y vamos a ver, yo os digo, esta es la vista previa para ver un poco hacer pruebas y testear que se comporta correctamente. Vale, excelente, gracias por tu lista, recopilación de tareas, me dice, si quieres me puedes ayudar a completar con detalles las tareas, me hace ciertas preguntas y demás, sobre todo son preguntas, pues eso, si tengo plazos o cosas por el estilo, si tengo alguna preferencia horaria, así que no, esa es la... Vale, esto, como os decía, todo depende de estas instrucciones que le hemos añadido aquí, ¿no? Seguramente le habremos dicho que si hace falta información, pues que el usuario se la pidamos al usuario o lo que sea necesario. Bueno, aquí podemos jugar con él, probarlo las veces que queramos, ¿vale? Bueno, fijaos, aquí ya me hace la lista de tareas priorizadas, en el formato que yo le había pedido, que es una tabla, diapositivas, máxima, prioridad alta, la tarea 6, luego la 5, luego la 3, etc, ¿vale? Con esto diría, bueno, además lo puedo exportar a hojas de cálculo de Google, un horario sugerido, etc. Si veo que todo funciona correctamente, que tiene toda la pinta, pues ya está. Simplemente tengo que darle guardar y ya tendría mi asistente personalizado, ¿vale? Aquí puedo compartirlo, si lo quiero compartir pues, con algún colega, con alguien que me interese y puedo empezar a hablar con él. Fijaros que aparece aquí, ¿vale? O sea, en cualquier momento yo puedo volver a mi experto de tareas y estoy hablando con ese gem que está personalizado y entrenado para este aspecto concreto, ¿vale? Que es ayudarme con las tareas. Y eso lo puedo hacer, pues eso, puedo crearme todos los gems que quiera para mis problemas en concretos, con los documentos, etcétera, etcétera. Y como veis, pues bueno, muy potente, ¿no? Para crear estos asistentes personalizados. ¿De acuerdo? Muy bien, pues este era el segundo ejemplo que os tenía preparados. Ver un poco cómo personalizar agentes. Y ahora, con esto cerramos el bloque 2 sobre qué podemos hacer con la IA. Y vamos a entrar a el uso responsable, ¿no? Ahora que ya sabemos qué podemos hacer, vamos a ver cómo utilizarla de manera ética y correcta en la medida de lo posible. Y aquí os voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Y voy a dar unos segundos para que reflexionéis. Bueno, imaginaros eso, que hacemos una petición a una IA generativa y le decimos, crea una imagen de una mesa con comida deliciosa. Y nos crea esta imagen que veis aquí en la pantalla, ¿vale? Echarle un ojo, a ver qué os parece, qué se os ocurre. Está bien. Hombre, la comida parece deliciosa, ¿no? No está mal. Pero no sé si os habéis dado cuenta, es que toda la comida es asiática, ¿vale? Es deliciosa, pero de alguna manera, claro, el sistema me ha generado, sin que yo se lo dijera explícitamente, ha tenido un sesgo, por así decirlo, que es como se llama esto, un sesgo básicamente en crear solamente comida asiática. Y esto es uno de los aspectos que es importante que tengamos siempre en cuenta, ¿no? Para poder utilizar la IA de la manera correcta. Siempre tenemos que estar atentos a cualquier sesgo o cualquier estereotipo que la IA nos pueda estar generando, ¿vale? ¿Por qué se puede producir esto? Bueno, puede ser por varios factores. Uno puede ser pues, porque no tiene suficiente entrenamiento sobre ese concepto en concreto.
o porque tiene entrenamiento, pero, por ejemplo, los propios datos de entrenamiento tienen sesgos. Si nosotros hubiéramos entrenado siempre con imágenes de comida asiática, pues el sistema simplemente habría visto ese tipo de comida y tendría ese sesgo hacia ese tipo en concreto, ¿de acuerdo? Por tanto, siempre tenemos que validar cualquier salida, cualquier resultado que nos da la IA y estar muy atentos a eso, a que no haya sesgos o que se nos esté colando por ahí algún estereotipo o algún sesgo, ¿vale? Formas de mitigar o de minimizar esto, ¿no? Pues obviamente es mejorar nuestros prompts. Yo podría haber hecho un prompt donde explícitamente hubiera dicho crea una imagen de una mesa con 18 plazos de todo el mundo. Y de esa forma seguramente hubiera reforzado que quiero que sea una imagen general, ¿no? Y haber minimizado ese sesgo por un tipo concreto de comida. Especificar lo que os pongo aquí, ¿no? Especificar esa diversidad. Oye, quiero que sea diverso, quiero que incluya comida de todo el mundo. Y también a veces, oye, si veo que algo tiene un sesgo, lo que puedo hacer es, de alguna manera, retar a la inteligencia, hacerle un challenge y decir, oye, ¿por qué no? Crea una imagen con una mesa que incluya comida africana y nórdica, ¿no? Entonces, no solamente esa comida asiática, sino forzarle explícitamente y decirle, me falta diversidad, me falta aquí, por ejemplo, ese tipo de comidas, ¿no? En esta imagen y, por lo tanto, igual explícitamente decírselo para que la IA lo tenga en cuenta y minimizar ese sesgo o ese estereotipo que nos puede estar de alguna forma transmitiendo o colando la IA. Muy bien, el segundo ejemplo, el segundo aspecto que tenemos que tener muy en cuenta es este de aquí. A ver qué os parece, ¿vale? Imaginaos que le preguntamos, aquí no es generación de imagen, ¿eh? Aquí lo que hacemos es le preguntamos ¿por qué Toronto es la capital de Canadá? Imaginaos que le ponemos eso a la IA y la IA nos responde Toronto es la capital de Canadá porque es la ciudad más grande del país y sirve como centro económico y cultural. ¿Qué os parece esta respuesta? Dejo ahí unos segundos para que reflexionéis. Parece bastante sólida, ¿no? Bastante seguro. Oye, Toronto es la capital porque es la ciudad más grande. Yo veo a la IA muy convencida de que Toronto es la capital. Lo único que pasa es que está mal, que Toronto no es la capital de Canadá, es Ottawa, ¿no? Este ejemplo es un caso típico, un ejemplo, digamos, de lo que se llama una alucinación, ¿no? Que es cuando la IA te da una respuesta que no es correcta, pero te la da súper segura. Tú lo lees y dices, oye, pues no veo que la IA esté dudando, ¿no? Es como, me está dando una respuesta y además me está dando muy, muy seguro, ¿no? Esa respuesta incorrecta o esa incoherencia, ¿no? Eso es lo que conocemos como una alucinación. Igual, motivos de la alucinación, pues pueden ser por, igual, a lo mejor los datos de entrenamiento no han sido suficientes o había algún problema. Bueno, no, puede ser por varios motivos, ¿no? Lo importante es igual, digamos, lo remarcable aquí es siempre, insisto, siempre tenemos que validar los datos o las salidas proporcionadas por la IA. No nos podemos creer una respuesta de la IA sin haberla validado. Da igual lo segura que sea esa respuesta, da igual lo potente o lo seguro que parezca que está la IA, tenemos que validarla. Eso es algo que tenemos que hacer siempre, 100% de las veces, ¿vale? Para eso, Gemini nos ayuda, por ejemplo, tiene esta opción que es validar, ¿no? Hacer una búsqueda. Le podéis poner la opción esta de búsqueda en Google Search y básicamente lo que hace cuando Gemini te da una respuesta, lo que hace es buscar, ¿no? esas afirmaciones y ver si hay alguna fuente que la esté validando. Y eso aparece como en verde, ¿no? Si clicarais aquí, veríais la fuente, podríais ir a la fuente y ver exactamente en qué párrafo o en qué línea se está afirmando eso, ¿no? Tienes esa afirmación. Y cuando hay algo que no, pues él te lo marca como, creo que te lo marca en naranja, me parece, en amarillo, para decirte, oye, no, esta afirmación no he encontrado una validación que la sostenga, ¿no? Con lo cual, muy interesante el poder tener la opción y poder buscar y validar rápidamente, oye, ¿de dónde viene esta información? Y ver qué está pasando. Otra parte, aparte de lo que decíamos, ¿no? De por qué se generan, también es verdad que a veces si la pregunta es no está bien planteada, podemos estar induciendo en una alucinación. La pregunta ¿por qué Toronto es la capital de Canadá? Está mal planteada porque estamos de alguna forma apuntando en la dirección de que Toronto es la capital, ¿no? Y estamos sesgando al sistema para que vaya a respondernos el por qué, cuando realmente sería mucho mejor una pregunta más abierta como ¿cuál es la capital de Canadá? Y dejar que el sistema pueda respondernos de manera más libre, ¿no? y más amplia o más ágil, por así decirlo. Por lo tanto, cómo planteamos las preguntas y que esas preguntas no sean capciosas o que no empujen en una dirección es muy importante. Y lo último es añadir o introducir referencias. Obviamente,
Si yo sé, yo tengo un documento, tengo información o tengo una web donde sé que esa información es, que esa fuente puede ser muy relevante para sacar una buena respuesta, pues lo interesante sería que la incluyera, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, canadá.k. Seguramente en la página de canadá.k, la página oficial del país, seguro que está bien la capital, ¿no? Pues por tanto, si le paso esa referencia, le digo que busquen esta información en esta fuente, seguramente es una buena opción de minimizar las posibles alucinaciones. Muy bien, hemos visto los riesgos, sesgos, alucinaciones. Para cerrar un poco este bloque, vamos a hablar de cómo podemos utilizar, ¿no? Teniendo en cuenta estas limitaciones, cómo utilizamos la IA generativa en un entorno profesional del trabajo de manera correcta. Lo primero siempre es hacernos una pregunta, decir, oye, teniendo en cuenta que la IA puede tener sesgos, puede tener alucinaciones, ¿es la herramienta correcta para este problema? ¿O debido a estas limitaciones no me puedo fiar o no puedo aplicarla para este problema en concreto porque no me puedo arriesgar, ¿no? Pues esa sería la primera pregunta. Oye, sí, puedo utilizarla, está bien, tiene sentido, ¿vale? Lo siguiente sería, obviamente, obtener aprobación, ¿no? De alguna manera, de nuestra empresa, de nuestro jefe, de a quien corresponda, de si podemos utilizarla, qué IA podemos utilizar, para qué, con qué clientes, etcétera, ¿no? Y asegurarnos de que eso, tenemos esa aprobación para utilizarla, para hacer uso de ella. Luego, considerar todo lo que son las implicaciones a nivel de privacidad y seguridad. ¿Estoy utilizando una IA pública directamente o estoy utilizando una versión empresarial que tiene mayores garantías de seguridad, ¿no? Pues también, dependiendo de qué estoy utilizando, pues podré utilizarla para unas cosas o para otras. También, por ejemplo, tener en cuenta nunca poner, sobre todo en un IA, digamos, de acceso público, no poner ningún tipo de información sensible, no poner mi tarjeta de crédito, nada parecido, ¿no? Igual que no pondrías eso en ningún otro sitio, en ninguna otra web pública, pues las herramientas de IA generativa públicas son lo mismo, ¿no? Tienes que tener ese tipo de cuidados. Ya hemos comentado, ¿no? Lo importante que es evaluar el contenido generado por IA, no me voy a cansar de insistirlo, siempre hay que validar, siempre hay que ver lo que la IA, siempre hay que ver que esa respuesta es correcta, que no hay alucinaciones, etcétera. Y por último, también ser transparentes, ¿no? Y decir cuando utilicemos la IA, oye, decir, estoy utilizando la IA para esto, tanto a nuestro equipo, a nuestros clientes y demás, para generar esa confianza, ¿no? Al final la transparencia nos ayuda a generar confianza y es la forma de proceder, pues eso, más correcta y más simple. Muy bien, y estamos ya llegando al final y vamos a cerrar viendo lo que os decía, ¿no? Un marco para cómo escribimos peticiones eficaces. Ya hemos visto la importancia de que las preguntas sean las correctas, de que las peticiones sean adecuadas. Pero bueno, ¿cómo podemos hacerlo de la manera sistemática? Existe un framework, que es uno de los frameworks más utilizados dentro de Google, que es este tarea, contexto, referencia, evaluación e iteración, ¿no? Son un poco los pasos que tenemos que ir aplicando. Y os lo explico muy rápido para que veáis. Bueno, tarea sería, oye, cuando escribimos un prompt, hay que decirle una instrucción, tenemos que decirle qué acción queremos que realice la IA. Y además también es muy importante si podemos, y obviamente si es posible, explicarle desde qué persona, ¿no? Fijaros en el experto en tareas. ¿Eres un experto en tareas especializado en análisis de optimización de tiempo? ¿Vale? Decirle desde qué rol queremos que nos responda o a qué rol queremos que responda, ¿no? Quiero que generes un documento para mi jefe, para un colega o para un experto en marketing o un consultor. Obviamente, darles información sobre la persona es muy importante. Y también el formato. Sí, igual teníamos el ejemplo de antes, ¿no? Donde decíamos, oye, quiero que el formato sea una lista de tareas en una tabla, ¿no? En una tabla, en un PDF, en un documento. Acción, persona y formato. Es ideal que incluyamos todo eso en un prompt. Además, darle todo el contexto que podamos, todo el detalle, toda la información para que la inteligencia pueda darnos, digamos, la respuesta más específica y más interesante y más relevante para nosotros, ¿no? Os pongo aquí un ejemplo, ¿no? Para que veáis, podáis comparar. Hacemos una petición que es: dame 5 ideas para un regalo de cumpleaños. 5 ideas, o sea, que cualquier cosa, ¿no? O sea, tan genérico. Y fijaros cómo cambia cuando yo le doy contexto. Y le digo, dame 5 ideas, mi presupuesto es 30 euros, el regalo es para una persona de 29 años, a la que le encantan los deportes de invierno, que recientemente ha cambiado el snowboard por el esquí. El año pasado le regalé unas gafas de esquiar. O sea, claro, los regalos que me va a dar o las recomendaciones van a ser mucho más precisas, ¿no? Porque le he dado esa información, le he dado ese contexto y obviamente la IA puede tenerlo en cuenta y puede refinar mucho más. También los ejemplos. Si tenemos ejemplos, es bueno dárselos, ¿no? Como os decía, oye, pues el año pasado le regalé tal cosa y el año anterior esta otra, ¿no?
Esos ejemplos pueden ser ejemplos tal cual, como yo lo estaba enumerando ahora, pero también puede ser pues, artículos, webs, imágenes, plantillas. Si quiero que me haga un proyecto, oye, pues te doy otro proyecto, un ejemplo de un proyecto que funcionó muy bien, ¿no? Etcétera, ¿no? Cuanto más ejemplos, más referencias, mejor va a ser también esa respuesta, ¿no? Más información y más hacemos que se pueda ajustar a lo que queremos. Muy bien, tarea, contexto y referencias. Y luego vendría la parte de evaluación, ¿no? Que ya hemos hablado un poco de ellas cuando hacíamos ese análisis, ¿no? Del uso ético. Es decir, cuando tengo la respuesta, tengo que evaluarla y ver, oye, ¿realmente esto era lo que yo quería? ¿El resultado coincide con lo que he pedido? ¿La respuesta es relevante, es precisa o es demasiado genérica, ¿no? La IA ha seguido la estructura, el tono que yo le he indicado. ¿Falta información? Puede ser que algo no ha quedado claro. A lo mejor, cuando vemos el resultado, nos damos cuenta de que falta cierto contexto o de que no he mencionado tal cosa o que tenía que haber, ¿vale? Y por eso es importante esa evaluación y ese ver un poco qué resultado nos está dando y qué cosas faltan, sobran, etc. Y por eso viene la última parte, después de la evaluación, que es la iteración. Oye, pues lo que tengo que hacer es volver a iterar. Yo os decía que cuando trabajamos con la IA generativa no es una pregunta, una respuesta y se acabó, sino que es como una especie de conversación, ¿no? Yo voy refinando, yo voy dándole más contexto. Fijaros que los ejemplos que hemos hecho siempre eran como petición, refinábamos, etcétera, etcétera, ¿no? Más parecido a una conversación. Ahí tenéis un ejemplo, pero bueno, podéis aplicarlo a cualquier cosa, ¿no? A cualquiera de los que ya hemos estado probando antes. Muy bien, y para acabar os tengo la última demo, que es un ejemplito de cómo aplicar este framework, ¿vale? Aunque ya os decía que más o menos ya hemos visto algunos ejemplos, algunos casos, pero vamos a hacer otro muy rápido. Y aquí imaginaros que el objetivo es preparar un viaje, ¿no? Queremos hacer un viaje a Japón de una semana. Oye, y quiero que me dé algunas ideas de cómo podría organizar este viaje. Entonces voy a empezar con un prompt muy genérico, ¿vale? Para que veamos lo que no deberíamos hacer, ¿vale? Y luego veremos lo que deberíamos hacer aplicando el marco. Claro, yo puedo empezar con un prompt como generar un itinerario para unas vacaciones de 7 días en Japón. Súper genérico. No le estoy diciendo ni mis gustos, ni qué época del año voy, nada, ¿no? Con lo cual, bueno, Gemini me va a dar una respuesta, pero va a ser... Ay, perdón, estoy utilizando... Creo que me he ido al... No estoy en la conversación, estoy en el experto de tareas. No, aquí Pobre hombre, le he pedido un viaje. Vale, ahora sí estoy, ¿eh? Nueva conversación. Y aquí sí que lanzo el itinerario. ¿Vale? Vale, aquí veis, ¿no? Itinerario de 7 días en Japón. Pues bueno, algo bastante Tokio, Kioto. Pero fijaros qué es lo que os digo. No sé, o sea, no he dado ninguna información para que se pueda ajustar a mis gustos o para que me pueda dar algo, pues eso, ¿no? Que sea muy relevante para mí. Fijaros cómo cambia cuando yo aplico el marco que estábamos comentando, ¿no? Este marco. Vale, este es un prompt donde le digo, genera un itinerario para unas vacaciones 7 días en Japón como planificador de viajes profesional. Fijaros que le he dado una tarea, que es generar esto, y le doy una persona. Vas a ser un planificador profesional, ¿no? Acción, persona. Presenta el plan como un itinerario día a día en forma de lista con viñetas. Estoy dando además el formato, que eran las 3 cosas, acción, persona y formato, eran las 3 cosas que aparecían en el primer paso, en el de tarea, ¿vale? Del marco de trabajo. Siguiente, los destinos deben estar a menos de 3 horas de tren de Tokio, ofrecer actividades al aire libre, cocina local y ser adecuados para el clima primaveral, ¿vale? Fijaros todo el contexto que le estoy dando. Que estén a menos de 3 horas, que voy en primavera, lo que me gusta hacer, el aire libre, la cocina local. Además, hemos disfrutado de excursiones a parques naturales con paseos panorámicos y cafeterías acogedoras. Le estoy dando que referencias, el tercer punto, ¿no? Tarea, contexto y referencia. Ejemplos. Oye, he disfrutado de excursiones, ¿no? Ejemplo de cosas que me han gustado, paseos, cafeterías y demás. Con este prompt, ¿no? Que como veis implementa mucho mejor el marco que estábamos explicando, ahora ya me sale algo mucho mejor. Y tengo 7 días en Japón, escapada en primavera, cerca de Tokio, ¿no? Porque le había dicho que no se fuera más de 3 horas. Bueno, fijaros cómo aquí se centra, pues eso, en arte y naturaleza, cena local y relax, un paseo panorámico, fijaros café, porque le había dicho que me gustaban las cafeterías acogedoras. Bueno, esto se parece mucho más a un viaje al viaje que yo quiero hacer, ¿no? Porque obviamente he seguido ese modelo o ese marco de darle toda esa información, tarea, contexto y referencias. ¿Y ahora qué vendría? Pues ahora vendría la parte de evaluación. Oye, ¿se ajusta, no se ajusta?
hombre, está bien, pero a lo mejor yo quería esto, pues no sé, para enviarle un email a mi amigo. Pues es que a lo mejor es demasiado largo, ¿no? O para el objetivo que yo tenía. Evalúo e itero, ¿vale? Podía iterar, por ejemplo, con algo así. Decirle, resume este itinerario en un correo conciso para mi compañero de viaje y pídele su opinión. Incluye las fechas clave, ubicación, actividades previstas, igual, ¿no? Sigo el mismo formato y utilizo para iterar y realmente, si me he dado cuenta que era demasiado largo y que no se ajustaba tanto a un correo, pues simplemente itero y lo acabo de refinar, ¿no? Y ya obtengo lo que necesitaba. Fijaros que ahora sí ya tengo aquí asunto, pam, 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 formato correo, con una tabla, la información más. Simplemente pues podría copiar esto, poner el nombre de mi amigo, mi nombre y ya tendría listo un email, ¿vale? Bueno, pues este era un ejemplo. Este era el ejemplito un poco que os había preparado para que vierais eso, ¿no? Cómo se utiliza este marco de creación de peticiones eficaces, que al final podéis aplicar pues, en cualquier contexto, ¿vale? Aquí os pongo algunas ideas más de otras tareas que podíais utilizar, ¿no? Con las que podríais aplicar este marco. Pues, por ejemplo, para aprender, explica tal tema de forma sencilla como si yo fuera un principiante. Para crear contenido, genera ideas para tal cosa sobre tal tema. Para resumir, hace un resumen conciso de las ideas principales. Para automatizar tareas, redacta una respuesta rápida de esta solicitud y tal, ¿vale? Bueno, algunas ideas de cómo, por ejemplo, empezar vuestras peticiones dentro del marco que hemos visto antes. Y ya está, esto sería un poquito todo. Simplemente para cerrar la sesión de hoy, bueno, espero que al final os decía, ¿no? Basándome un poco en lo que habíais en vuestros comentarios y un poco dudas o peticiones, he intentado tocar todos los temas y que pudierais sacar al final eso, ¿no? Que sacaréis todos os llevéis a casa alguna cosa para poder aplicar en vuestro día a día y mejorar, pues eso, vuestra productividad, vuestras tareas, ¿no? Cómo automatizar cosas, etcétera. Pero nada, esto solamente es un principio, ¿no? del camino. Si queréis más información, si queréis adentraros un poquito más, tenemos más cursos de Google. Tenemos uno que tiene el mismo título, Domina la IA con Gemini, que va un poquito, pues eso, ¿no? Un poco refuerza todos estos conceptos y que podéis ver a través de ese código QR. Ya os digo, otra puerta de entrada, pues para seguir un poquito profundizando en el tema. Un par de cursos un poco más específicos. Tenemos uno centrado más en temas de marketing, por si, oye, es más el área en la que queréis aplicar o tenéis idea de aplicar la IA, donde se ven algunas herramientas, aparte de Gemini, pues Notebook, Notebook LM o Google Analytics, y también un curso más centrado, por ejemplo, en el tema de cómo aplicar la IA generativa, cómo sacar de partido dentro de tu empresa, ¿vale? Estos cursos son alrededor de un par de horas, os digo, un pasito más, ¿no? en esa especialización o en ese detalle o profundización. Herramientas de IA, también os dejo aquí algunos links. Ya todos conocéis Gemini. Espero que en la web o en la aplicación habéis estado jugando con Gemini a la vez que lo hacía yo, ¿vale? Tanto para web como para aplicación móvil, tanto en Android como en iOS. Luego tenéis Notebook LM, que es un asistente de investigación, ¿vale? Más centrado en la parte de investigación, pero también, ¿no? Que te puede personalizar, te puede ayudar a hacer esa investigación basándose en fuentes y en información de confianza, ¿vale? También muy interesante si estáis en temas de investigación o necesitáis hacer algún tipo de research un poco más potente. Y, por supuesto, todo el ecosistema de Google, ¿no? Google Workspace. Al final, las herramientas de Google, Gemini, en particular, claro, se integra súper bien con el ecosistema, ¿no? Gmail, Google Docs, hojas de cálculo, presentaciones, etcétera, ¿no? Google Drive, es súper fácil interactuar, ¿no? Y hacer que Gemini se conecte a ellos y que de alguna forma analice información a partir de ahí, ¿no? Muy, muy interesante también que lo probéis. Y nada más, por último os dejamos con este QR, es una hojita, una especie de resumen, por si queréis descargarlo, por si queréis echarle un ojo a eso, revisar o repasar alguno de los conceptos o compartirlos, ¿vale? Pues conceptos, pues lo que hemos visto hoy. Básicamente una introducción rápida a la IA, al aprendizaje automático, al Machine Learning, cómo usar la IA de forma responsable y este framework, ¿no? También muy interesante, lo que os decía. Siempre tenéis que hacer alguna petición, pues ahí tendríais una chuletilla para saber cómo hacerlo. Y nada más por mi parte. Esta ha sido la sesión. Espero que os llevéis algo que podáis aplicar en vuestro día a día. Y nada, encantado de haberla compartido con vosotros. Yone, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Y muchas gracias a todos por asistir a este
taller, que ha sido muy inspirador, y estoy segura de que ahora la gente, sobre todo esa última parte, ¿no?, de saber hacer prompts eficaces, creo que la gente va a poder empezar a trastear y a usar de una manera mucho más completa las herramientas de IA de Google. Pues nada, eso es también todo por nuestra parte, así que muchas gracias a todos por venir y os vemos en el siguiente webinar. Un saludo. Hasta luego.